Mientras estaba en coma, mi hija le dijo al doctor: «Déjela ir, no vamos a pagar». Firmó la orden de no resucitar para ahorrar dinero. Pero mi abogado estaba ahí, grabando todo. Cuando milagrosamente desperté al día siguiente y lo escuché, hice una llamada que cambió su vidita privilegiada para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 54 años y hasta hace 3 semanas era una madre orgullosa que pensaba que había criado a una hija maravillosa. Qué equivocada estaba. Pero permíteme contarte cómo llegué a estar conectada a máquinas mientras mi propia sangre planeaba mi funeral. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Paloma, mi única hija de 28 años, llegó a casa con una sonrisa que no había visto en años. Yo estaba en la cocina preparando su postre favorito, flan de coco, porque había mencionado que vendría a visitarme. «Mamá», me dijo abrazándome por detrás, «tengo noticias increíbles». Su entusiasmo me llenó de alegría. Desde que se graduó de la Universidad de Comunicaciones, había estado luchando por encontrar su camino, saltando de trabajo en trabajo sin establecerse realmente. «Cuéntame, mi amor», le dije, volteándome para verla. «Conocí a alguien muy especial. Se llama Rodrigo, y mamá, creo que es el indicado». Mi corazón dio un pequeño salto. No era que no quisiera que Paloma encontrara el amor, pero algo en su expresión me puso nerviosa. Había una intensidad en sus ojos que no reconocía. «¿Cuánto tiempo llevan saliendo?», pregunté, sirviendo el café que había preparado. «3 meses», respondió, y mi ceja se alzó involuntariamente. 3 meses y ya era el indicado, pero mantuve mi expresión neutra. «Cuéntame sobre él». «Es empresario, mamá. Tiene 32 años y maneja inversiones inmobiliarias. Es muy exitoso, muy ambicioso». Su voz se llenó de admiración de una manera que me hizo sentir incómoda. No admiración por sus cualidades como persona, sino por su cuenta bancaria. ¿Y cómo se conocieron? En un evento de networking. Él me vio desde el otro lado del salón y dijo que supo inmediatamente que yo era especial. Sus mejillas se sonrojaron como una adolescente. «Ah, un galán. Qué original». Pero sonreí y asentí, porque una madre sabia sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. «Me gustaría conocerlo», dije. «Por supuesto, mamá. De hecho, él quiere conocerte también. Dice que es muy importante para él tener una buena relación con la familia». Durante las siguientes 2 horas, Paloma me habló sobre Rodrigo como si fuera la 8ª maravilla del mundo. Su apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, su BMW del año, sus planes de expandir su negocio. No mencionó ni una vez si era amable, si la hacía reír, o si compartían valores similares. Cuando se fue esa noche, me quedé sentada en mi sala observando las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Una foto de Paloma cuando tenía 8 años, sonriendo después de perder su primer diente. Otra de nosotras 2 en su graduación universitaria, yo llorando de orgullo. Una más reciente, de su cumpleaños 27, donde se veía feliz pero algo perdida. Tomé mi teléfono y llamé a mi hermana Carmen. «Paloma está enamorada», le dije cuando respondió. «¿Eso es bueno o malo?» Carmen me conocía bien. «No estoy segura. Hay algo que no me gusta, pero no puedo identificar qué es exactamente». ¿Intuición de madre? Exactamente. Carmen había criado 3 hijos y entendía perfectamente esa sensación en el estómago que viene cuando sabes que algo no está bien. Confía en tu instinto, Esperanza. Siempre has tenido buen ojo para las personas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en las palabras de Carmen. Mi instinto me había servido bien a lo largo de los años. Me había ayudado a detectar cuando mi ex esposo, el padre de Paloma, había comenzado a tener una aventura. Me había alertado cuando mi jefe anterior intentaba culparme por sus errores. Y ahora me estaba diciendo que había algo extraño sobre este Rodrigo. Pero tal vez solo era porque no quería que mi niña creciera. Tal vez era el miedo natural de una madre de quedarse sola cuando su única hija encuentra a su pareja de vida. O tal vez no. 2 semanas después conocí a Rodrigo y confirmé que mis instintos maternos seguían funcionando perfectamente. Era guapo, elegante y tenía esa sonrisa deslumbrante que usan los vendedores profesionales. Durante toda la cena, no pudo evitar mencionar su éxito financiero al menos 15 veces.
Mi último proyecto generó un retorno del 300%, dijo, cortando su filete con precisión quirúrgica. Paloma lo miraba como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto?, pregunté, genuinamente curiosa. Estoy evaluando varias oportunidades. El secreto está en diversificar las inversiones y no poner todos los huevos en una sola canasta. Me miró directamente. De hecho, Paloma me ha contado que usted tiene algunas propiedades. Me encantaría poder ayudarla a maximizar el potencial de esas inversiones. Ahí estaba. No habían pasado ni 2 horas de conocerlo y ya estaba preguntando sobre mis bienes. Qué sutil como un martillo. Soy bastante conservadora con mis inversiones, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Por supuesto, la seguridad es importante, pero hay formas de ser conservador y aún así obtener mejores rendimientos que tener el dinero parado en el banco. Paloma asintió con entusiasmo. Mamá, Rodrigo realmente sabe de estas cosas. Podría ayudarnos a asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Interesante. Aparentemente ahora Rodrigo era parte de la ecuación familiar. El resto de la cena transcurrió con Rodrigo explicándome las maravillas de las inversiones de alto rendimiento, mientras Paloma asentía como una muñeca de resorte. Cuando se fueron esa noche, me quedé con la inquietante sensación de que había sido evaluada como una oportunidad de negocio. 3 días después, Paloma me llamó con otra gran noticia. Mamá, Rodrigo y yo nos vamos a mudar juntos, anunció, sin preámbulos. ¿Tan pronto?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Mamá, cuando sabes, sabes. Además, es muy práctico. Su apartamento es mucho más grande que el mío y así podré ahorrar dinero. ¿Y tu trabajo? Bueno, de eso también quería hablarte. Rodrigo me ha ofrecido trabajar con él en su empresa. Sería perfecta para manejar las relaciones públicas y las comunicaciones. Por supuesto que sí. Nada grita relación saludable como dependencia económica total. Paloma, ¿estás segura de que es una buena idea mezclar el trabajo con lo personal? Mamá, su tono se volvió ligeramente irritado. Rodrigo y yo somos socios en todo. Esto va a ser maravilloso para los dos. Socios. Esa palabra me persiguió durante días. Pero eso fue hace 6 meses. Si tan solo hubiera sabido entonces cómo terminaría todo esto. Si tan solo hubiera confiado más en mis instintos y hubiera hecho más preguntas. Tal vez no habría terminado en una cama de hospital escuchando a mi propia hija planear mi muerte. El accidente que casi me mata no fue realmente un accidente. Bueno, técnicamente sí lo fue, pero las circunstancias que me llevaron a estar en ese lugar, en ese momento exacto, fueron cuidadosamente orquestadas. Déjame explicarte. 1 mes después de que Paloma se mudara con Rodrigo, comenzaron las visitas casuales para hablar sobre mi situación financiera. Siempre era Rodrigo quien sacaba el tema, por supuesto, pero Paloma asentía y añadía comentarios como si fuera su idea. Esperanza, me dijo Rodrigo durante una de estas visitas. He estado pensando en su situación. Una mujer de su edad, viviendo sola en esta casa tan grande, con todos estos gastos de mantenimiento. Mi edad, repetí con una sonrisa seca. Tengo 54 años, Rodrigo, no 84. Él se rió nerviosamente. Por supuesto, no quise decir que fuera mayor, pero piénselo. Esta casa tiene 5 habitaciones. Usted solo usa 2 o 3. Es mucho espacio desperdiciado. Paloma se inclinó hacia adelante. Mamá, Rodrigo tiene razón. Podrías vender esta casa y comprar algo más pequeño y moderno. Con el dinero que te sobre, podrías hacer inversiones que te den ingresos pasivos. ¿Y dónde sugieren que me mude? Bueno, Rodrigo intercambió una mirada con Paloma. Hemos visto algunos apartamentos muy bonitos cerca de donde vivimos nosotros. Modernos, seguros, con mantenimiento incluido. Bajo supervisión, murmuré para mis adentros. Pero en voz alta dije, voy a pensarlo. Durante las siguientes semanas, las sugerencias sobre vender mi casa se volvieron más frecuentes y más insistentes. Rodrigo me trajo folletos de apartamentos, Paloma me envió artículos sobre los beneficios de reducir el tamaño de la vivienda en la edad madura, y ambos me bombardearon con estadísticas sobre el mantenimiento de casas grandes. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en mi oficina en casa, encontré algo interesante. Mi testamento, que había guardado en el cajón de mi escritorio, había sido movido. Lo sabía porque siempre lo mantenía debajo de mi libro de contabilidad.
pero ahora estaba encima. Alguien lo había estado leyendo. Esa noche, llamé a mi abogado, Sebastián Vega, un hombre de 60 años que había manejado mis asuntos legales durante los últimos 10 años. Sebastián, necesito verte mañana, le dije. ¿Algo urgente, Esperanza? Podríamos decir que sí. Al día siguiente, en su oficina, le conté sobre las presiones para vender mi casa y sobre mi testamento que había sido movido. Sebastián frunció el ceño. ¿Quién tiene acceso a tu casa? Solo Paloma. Ella tiene llaves desde que era adolescente. ¿Y su novio? Supongo que ahora también. Vienen juntos siempre. Sebastián se reclinó en su silla. Esperanza, en mis 30 años de carrera he visto esto muchas veces. Adultos jóvenes que de repente se vuelven muy interesados en las finanzas de sus padres cuando conocen a alguien nuevo. ¿Estás diciendo que Rodrigo está influenciando a Paloma? Estoy diciendo que sería prudente tomar algunas precauciones. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto sabe Paloma sobre tu patrimonio? Lo básico. Sabe que tengo esta casa, algo de ahorros y mi póliza de seguro de vida. ¿Cuánto es el seguro? 500,000 pesos. Sebastián silbó suavemente. Es una cantidad considerable. ¿Paloma es la beneficiaria? Sí, por supuesto, es mi única hija. Esperanza, quiero que hagas algo por mí. Quiero que cambies temporalmente el beneficiario de tu seguro de vida. ¿A quién? A una cuenta de fideicomiso. Yo puedo configurar una donde Paloma eventualmente reciba todo, pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Que esté soltera, o que haya estado casada por al menos 5 años, o que tenga más de 35 años. Algo que evite que alguien pueda manipularla para obtener el dinero rápidamente. Era una idea inteligente, pero algo en mi corazón se rompía al tener que considerar tal medida. ¿Realmente había llegado al punto donde necesitaba proteger mi herencia de mi propia hija? ¿Crees que es necesario? Creo que es inteligente. Si estoy equivocado, puedes cambiarlo de vuelta en cualquier momento. Si tengo razón, y si tengo razón sobre Rodrigo, entonces te alegrarás de haber sido precavida. Esa misma tarde hice el cambio en mi seguro de vida. También le pedí a Sebastián que preparara algunos documentos adicionales, incluyendo un poder legal muy específico que solo entraría en vigor bajo circunstancias muy particulares. Una cosa más, le dije antes de irme. Si algo me pasa, algo sospechoso, quiero que investigues. Sebastián me miró con preocupación. Esperanza, ¿hay algo más que no me hayas contado? Solo una sensación. Pero mi intuición me ha servido bien a lo largo de los años. 2 semanas después, esa intuición se volvió cristalina cuando Paloma llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos. «Mamá, tengo algo emocionante que mostrarte», dijo, extendiendo los papeles sobre mi mesa de comedor. Eran documentos de venta para mi casa. «¿Qué es esto, Paloma?» Rodrigo encontró a alguien interesado en comprar la casa. Está ofreciendo 10% por encima del valor de mercado. Es una oportunidad increíble. Miré los documentos. El comprador era una empresa llamada Inversiones Futuro Brillante S.A. ¿Y quién es esta empresa? Son inversionistas serios. Mamá, Rodrigo los conoce personalmente. Por supuesto que sí. Estaba segura de que Rodrigo los conocía muy personalmente, probablemente porque él era uno de los socios. Paloma, no estoy lista para vender mi casa. Su expresión cambió inmediatamente. Mamá, no puedes ser tan terca. Esta es una oportunidad única. Si no tomas esta oferta, vas a lamentarte por el resto de tu vida. Mi vida, mi decisión. Pero estás tomando decisiones estúpidas, explotó. Nunca había usado ese tono conmigo antes. Eres una mujer de mediana edad, viviendo sola en una casa demasiado grande para ti. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 70 años y no puedas subir las escaleras? Cuando tengas 70 años, tomaré esa decisión. Ahora tengo 54 y estoy perfectamente capaz de cuidar mi propia casa. Paloma respiró profundamente, claramente tratando de controlarse. Cuando habló de nuevo, su voz tenía esa calidad dulce y manipuladora que había perfeccionado desde niña. Mamá, sé que este cambio da miedo, pero Rodrigo y yo solo queremos lo mejor para ti. Queremos asegurarnos de que estés segura y cómoda en tus años dorados. Mis años dorados, repetí. Hablas como si ya tuviera un pie en la tumba. No seas dramática. Solo estoy siendo práctica. ¿Práctica para quién? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras.
Por un momento vi un destello de la Paloma real en sus ojos, la que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero rápidamente desapareció, reemplazada por esa máscara de preocupación filial. Para ti, obviamente. Mamá, a veces parece que no confías en mí. Ahí estaba la jugada de culpa. El último recurso cuando todas las demás tácticas fallan. Confío en ti, Paloma. Es en él en quien no confío. Rodrigo me ama, mamá, y quiere cuidarnos a las dos. ¿Cuidarnos? ¿O cuidar nuestro dinero? Paloma se puso de pie bruscamente, recogiendo los documentos. No puedo hablar contigo cuando estás así. Voy a irme. Y cuando hayas reflexionado sobre esta oportunidad, me llamas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó. Mamá, Rodrigo me pidió que no te dijera esto, pero él está muy preocupado por ti. Dice que has estado actuando de manera paranoica y suspicaz, que tal vez deberías hablar con un doctor sobre tu estado mental. Y ahí estaba, la semilla que habían estado plantando. Si yo no cooperaba con sus planes, obviamente había algo malo con mi mente. Después de que se fuera, me senté en mi sala, mirando las fotos familiares. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi relación con mi única hija se había vuelto tan tóxica? Tomé mi teléfono y marqué el número de Sebastián. La cosa se está intensificando, le dije cuando respondió. Cuéntame. Le expliqué sobre los documentos de venta y el comentario sobre mi estado mental. Esperanza, necesitas ser muy cuidadosa. Si ellos están planeando presentarte como mentalmente incompetente, ¿podrían hacer eso? Con el testimonio de la hija y algunos doctores complacientes. Sí, es más común de lo que piensas. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Había cerrado bien todas las puertas. Había cambiado las cerraduras después de darle las llaves a Paloma. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Iba a contratar un investigador privado para averiguar exactamente quién era Rodrigo y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero nunca tuve la oportunidad, porque al día siguiente, mientras manejaba hacia la oficina del investigador que había contactado, un auto se estrelló contra el mío en una intersección. Y cuando desperté 3 días después en el hospital, lo primero que escuché fue la voz de mi hija hablando con el doctor sobre dejarme morir. Antes de que Rodrigo apareciera en nuestras vidas como una serpiente en el jardín del Edén, Paloma era una hija completamente diferente. No perfecta, porque ningún hijo lo es, pero éramos un equipo. Después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 12 años, habíamos aprendido a depender la una de la otra. Su padre, Miguel, había decidido que la responsabilidad de una familia era demasiado pesada para sus hombros eternamente jóvenes. Una mañana simplemente no regresó del trabajo. Encontré una nota en la mesa de la cocina. Necesito encontrarme a mí mismo. Esto es muy asfixiante. Qué poético. Abandonar a tu esposa e hija es tan liberador, ¿verdad? Paloma había llorado durante semanas, preguntándome constantemente cuándo regresaría papá. Yo le mentía, diciéndole que pronto, que solo necesitaba tiempo. Pero al cabo de 6 meses, cuando no hubo ni una llamada telefónica ni una carta, tuve que sentarme con ella y explicarle la verdad. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, le dije, sosteniéndola mientras lloraba. No es tu culpa, mi amor. No es culpa de ninguna de nosotras. Desde ese momento, Paloma se volvió mi pequeña guerrera. Me ayudaba con las tareas del hogar sin que se lo pidiera. Estudiaba diligentemente para mantener sus calificaciones altas y nunca se quejaba cuando no podíamos permitirnos cosas que tenían otros niños. Trabajé 2 empleos durante esos años, secretaria en una empresa de seguros durante el día y limpieza de oficinas por las noches. Paloma se quedaba con mi hermana Carmen hasta que yo llegaba a casa, usualmente alrededor de las 10 de la noche. Mamá, cuando crezca voy a ganar mucho dinero, me dijo una noche cuando tenía 15 años, y te voy a comprar una casa grande con una piscina, y nunca más vas a tener que trabajar tan duro. Mi corazón se derritió. Mi amor, lo único que quiero es que seas feliz y que tomes buenas decisiones. También quiero eso, pero quiero cuidarte como tú me has cuidado a mí. Esos fueron los años dorados de nuestra relación. Éramos como mejores amigas. Paloma me contaba todo. Sus primeros enamoramientos, sus problemas con las compañeras de escuela, sus sueños para el futuro. Yo había decidido ser la madre que podía ser tanto protectora
como confidente. Cuando se graduó de la preparatoria, había ahorrado lo suficiente para enviarla a la universidad. No era la universidad más prestigiosa del país, pero tenía un buen programa de comunicaciones y estaba dentro de nuestro presupuesto. «Mamá, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí», me dijo la noche antes de irse a la universidad. «No hay nada que agradecer, Paloma. Eres mi hija. Es mi trabajo asegurarme de que tengas las mejores oportunidades posibles». «No, mamá. Es más que eso. Muchas madres no habrían hecho lo que tú hiciste. Muchas se habrían rendido». Los 4 años de universidad fueron buenos para ella. Venía a casa cada fin de semana. Me ayudaba con la casa y me contaba sobre sus clases y sus amigos. Tuvo algunos novios, pero nunca nada serio. Siempre decía que quería enfocarse en sus estudios primero. Cuando se graduó, yo estaba en primera fila, llorando de orgullo. Mi bebé, la niña que había cuidado sola durante todos estos años, se había convertido en una mujer educada y exitosa. Los primeros años después de la universidad fueron los únicos complicados. Paloma luchó por encontrar un trabajo estable en su campo. El mercado laboral era competitivo, y aunque tenía buenas calificaciones, le faltaba experiencia práctica. Durante este periodo, viví en mi casa durante casi un año. Yo no me quejé. Era natural que una hija regresara a casa cuando necesitaba apoyo, pero noté cambios en su personalidad. Se volvió más impaciente, más crítica de nuestras circunstancias modestas. «Mamá, ¿no te molesta vivir en la misma casa durante tantos años?», me preguntó una tarde. «¿Por qué me molestaría? Es nuestro hogar, pero es tan normal. ¿No quieres algo más emocionante? La emoción está sobrevalorada, mi amor. La estabilidad es lo que realmente importa». Ella frunció el ceño. «No sé si puedo conformarme con solo estabilidad». Debería haberle prestado más atención a esa conversación. Era una señal de alerta temprana de lo que vendría después. Finalmente, Paloma encontró trabajo en una agencia de relaciones públicas pequeña. El salario no era increíble, pero le gustaba el trabajo y estaba ganando experiencia valiosa. Se mudó a su propio apartamento y nuestra relación volvió a estabilizarse. Durante los siguientes 3 años mantuvimos nuestras tradiciones: cena familiar todos los domingos, llamadas telefónicas 3 veces por semana y vacaciones juntas 1 vez al año. No eran vacaciones lujosas, usualmente íbamos a la playa por una semana, pero eran nuestro tiempo especial. «Mamá», me dijo durante nuestras últimas vacaciones juntas, «hace apenas 8 meses, quiero que sepas que eres mi héroe. Todo lo que soy se lo debo a ti». Estábamos sentadas en la terraza de nuestro hotel modesto, viendo el atardecer sobre el océano. Paloma tenía 27 años, era independiente y exitosa, y yo me sentía como la madre más afortunada del mundo. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que en 8 meses mi hija estaría planeando mi muerte para cobrar mi seguro de vida, me habría reído en su cara, pero esa era la Paloma de antes. La Paloma que había conocido a Rodrigo era una persona completamente diferente. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero fueron sus llamadas telefónicas, que se volvieron menos frecuentes. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y su nueva relación. «Por supuesto, mi amor», le dije. «Es natural que cuando tienes una nueva pareja, tus prioridades cambien un poco». Pero no eran solo las llamadas menos frecuentes. Era la forma en que me hablaba cuando sí nos comunicábamos. Había una impaciencia nueva en su voz, como si conversar conmigo fuera una molestia que tenía que soportar. «Mamá, ¿no tienes nada más emocionante que contarme que lo que cocinaste para la cena?», me dijo una vez. «Pensé que te interesaba saber cómo estoy», respondí, tratando de mantener mi tono ligero. «Por supuesto que me interesa, pero siempre es lo mismo. Casa, trabajo, televisión. ¿No haces nunca nada divertido?». Era una crítica injusta. Mi vida tal vez no era emocionante según sus nuevos estándares, pero era mi vida. Era una vida que había construido con trabajo duro y sacrificio. Una vida que me había permitido darle todo lo que necesitaba. Cuando canceló nuestra primera cena dominical para salir con Rodrigo, me sentí herida, pero lo comprendí. Las relaciones nuevas son intensas y consumen mucho tiempo. Cuando canceló la segunda, me preocupé un poco. Cuando canceló la tercera, supe que algo fundamental había cambiado. «Paloma, ¿hice algo malo?», le pregunté directamente durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. «¿Por qué preguntas eso?
porque siento que me estás evitando. Antes éramos muy cercanas. Mamá, estoy creciendo. Es natural que mi vida se esté expandiendo más allá de nuestras rutinas familiares. Por supuesto. ¿Pero eso significa que ya no hay lugar para mí en tu vida? No seas dramática. Siempre habrá lugar para ti. Solo que ahora tengo otras prioridades también. Otras prioridades. Esa frase me dolió más de lo que quería admitir. Durante los meses siguientes, vi cómo mi hija se transformaba gradualmente en alguien que apenas reconocía. La joven que una vez valoraba la modestia y la sencillez, ahora se quejaba constantemente de no tener suficientes cosas lujosas. La hija que una vez me agradecía por todos mis sacrificios, ahora parecía avergonzada de nuestras circunstancias modestas. Rodrigo dice que las personas exitosas se rodean de otras personas exitosas, me dijo una vez, como si fuera una revelación profunda. ¿Y qué piensa él que constituye el éxito?, pregunté. Dinero, obviamente. Propiedades, inversiones, la capacidad de vivir sin preocuparse por las finanzas. ¿Y qué hay de la integridad? ¿La bondad? ¿La lealtad familiar? Paloma me miró como si hubiera sugerido que valoráramos la capacidad de volar. Mamá, esas cosas están muy bien, pero no pagan las cuentas. En ese momento, supe que había perdido a mi hija. No físicamente, por supuesto, pero la Paloma que había criado, la que valoraba las cosas correctas, había desaparecido. En su lugar, estaba esta extraña que medía el valor humano en términos de cuentas bancarias. Pero nunca imaginé qué tan lejos había caído hasta esa tarde terrible en el hospital, cuando la escuché planear mi muerte con la misma naturalidad con la que una vez habíamos planeado nuestras vacaciones en la playa. La primera vez que me di cuenta de que Rodrigo Vázquez no era lo que aparentaba ser fue durante una cena en mi casa, 3 meses después de que él y Paloma hicieran oficial su relación. Habían venido a cenar, y yo había preparado mi famoso pollo en mole, el plato que siempre había sido el favorito de Paloma desde niña. ¡Ay, mamá, qué delicia!, exclamó Paloma al probar el primer bocado. Rodrigo, tienes que probar esto. Mi madre hace el mejor mole de toda la ciudad. Rodrigo tomó un bocado educado y asintió. Está muy bueno, doña Esperanza, aunque tengo que decir que estoy acostumbrado a un estilo un poco más sofisticado. ¿Sofisticado? Mi mole, perfeccionado durante 30 años, ¿no era suficientemente sofisticado para el señor Rodrigo? ¿Ah, sí?, pregunté con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. ¿Y dónde has probado mole más sofisticado? Bueno, en el restaurante del Hotel Four Seasons tienen una versión muy refinada. Usan chocolate belga en lugar del chocolate tradicional mexicano. Ah, claro, porque nada dice auténtico mole mexicano como chocolate belga. Este hombre claramente era un experto en cultura culinaria. ¡Qué interesante!, murmuré. Supongo que tendré que actualizar mi receta familiar de 200 años. Paloma me lanzó una mirada de advertencia, pero yo mantuve mi expresión inocente. Durante el resto de la cena, observé a Rodrigo más cuidadosamente. Sus modales eran impecables, demasiado impecables para alguien que había crecido en circunstancias modestas, como él afirmaba. Sus manos estaban perfectamente cuidadas, sin callos ni marcas de trabajo físico. Su reloj, que había asegurado era una inversión inteligente, era claramente una imitación bastante buena del Rolex que pretendía ser. Pero lo que más me molestaba era la forma en que miraba mi casa. No era admiración ni comodidad, era evaluación. Sus ojos se movían constantemente, calculando, estimando valor. «Esta es una casa hermosa, doña Esperanza», dijo mientras bebíamos café en la sala. «¿Cuándo la compró?» «Hace 20 años. Debe haber sido una buena inversión. Los precios inmobiliarios en esta zona han subido considerablemente. No la compré como inversión, la compré como hogar. Por supuesto, pero aún así debe valer bastante ahora». Paloma se rió nerviosamente. Rodrigo está obsesionado con las inversiones inmobiliarias. Siempre está calculando el valor de todo. «Es mi negocio», dijo él con esa sonrisa que estaba comenzando a odiar. No puedo evitarlo. Después de que se fueron esa noche, llamé a Carmen. «Hay algo que no me gusta de ese hombre», le dije sin preámbulos. «¿Qué específicamente?» «Todo. Es demasiado perfecto, demasiado pulido. Y la forma en que habla sobre dinero constantemente. ¿Piensas que es un cazafortunas?»
Pienso que es algo peor. Pienso que es un manipulador profesional. Carmen se quedó silenciosa por un momento. ¿Has investigado sobre él? ¿Cómo voy a investigar? ¿Contratar un detective privado? Paloma pensaría que me he vuelto loca. Esperanza, podrías empezar con una búsqueda simple en Internet, ver si puedes encontrar información sobre su negocio, su historial. Era una buena idea. Esa noche, después de luchar con mi computadora durante una hora, la tecnología y yo nunca hemos sido grandes amigas, logré encontrar alguna información sobre Rodrigo Vázquez. Lo que encontré me heló la sangre. No había ningún registro de Inversiones Futuro Brillante S.A., la empresa que supuestamente dirigía. No había ninguna licencia comercial a su nombre. No había artículos de periódicos sobre sus exitosas transacciones inmobiliarias. No había absolutamente nada que confirmara su historia. Pero sí encontré algo más. Una mención breve en un artículo de periódico de 2 años atrás sobre un hombre llamado Rodrigo Vázquez, que había sido investigado por fraude inmobiliario en el estado de Jalisco. Los cargos fueron retirados por falta de evidencia, pero las víctimas afirmaban que había usado relaciones románticas para acceder a las propiedades de mujeres mayores. ¿Mujeres mayores? Yo tenía 54 años. Técnicamente, eso me calificaba. Imprimí el artículo y lo leí 3 veces. Podría ser una coincidencia. Rodrigo Vázquez no es un nombre inusual, pero la descripción del método coincidía perfectamente con lo que estaba viendo. Encanto superficial, obsesión con bienes inmobiliarios y una habilidad inquietante para aislar a sus víctimas de sus familias. Al día siguiente, llamé a Sebastián. «Necesito que investigues a alguien», le dije. «¿Quién?» «El novio de Paloma». Le expliqué lo que había encontrado y mis sospechas. Sebastián escuchó sin interrumpir. «Esperanza, esto es serio. Si este hombre es quien creo que es, ¿lo conoces?» «Conozco el tipo. He visto casos similares. Hombres que se especializan en manipular mujeres vulnerables para acceder a sus recursos. Paloma no es vulnerable. ¿No? Piénsalo. Es joven, soltera, ansiosa por amor y validación. Su padre la abandonó, así que tiene problemas de abandono. Es exactamente el tipo de mujer que estos depredadores buscan». Las palabras de Sebastián me golpearon como un puño en el estómago. Tenía razón. Paloma era vulnerable y yo había estado tan orgullosa de su independencia que no había visto las grietas en su armadura emocional. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a investigar a fondo a Rodrigo Vázquez. Vamos a averiguar todo sobre su pasado, sus finanzas reales, sus asociados. Segundo, vas a ser muy cuidadosa sobre cualquier información que compartas con Paloma sobre tus propios recursos. Ya está demasiado tarde para eso. Ella sabe sobre la casa, mis ahorros, mi seguro de vida. ¿Cuánto es tu seguro de vida? 500,000 pesos. Sebastián silbó. Esa es una cantidad que justificaría un plan muy elaborado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Sebastián conducía su investigación, traté de comportarme normalmente con Paloma. Pero era difícil fingir que todo estaba bien cuando cada conversación se sentía como si estuviera siendo evaluada y catalogada. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en hacer tu testamento?», me preguntó casualmente durante una de nuestras llamadas telefónicas. «¿Por qué preguntas?». «Bueno, Rodrigo dice que es importante tener todos los papeles en orden, especialmente a tu edad, mi edad otra vez. ¿Tu novio cree que estoy al borde de la muerte? No seas ridícula. Solo dice que es responsable planear para el futuro». «¿Y qué más dice Rodrigo sobre mi futuro?». «Dice que…». Se detuvo abruptamente. «Nada importante, solo que deberías pensar en estas cosas». 2 días después, Sebastián me llamó con los resultados de su investigación. «Esperanza, necesitas venir a mi oficina inmediatamente». «¿Qué encontraste?». «Prefiero decírtelo en persona». 1 hora después, estaba sentada en la oficina de Sebastián, mirando una carpeta llena de documentos que me hicieron sentir náuseas. «Rodrigo Vázquez es un alias», comenzó Sebastián. «Su nombre real es Rodrigo Mendoza. Ha estado usando diferentes identidades durante los últimos 10 años. Me mostró copias de reportes policiales de 3 estados diferentes. En cada caso, había estado involucrado con mujeres de mediana edad que tenían propiedades o ahorros sustanciales. En cada caso, las mujeres habían transferido dinero o propiedades a empresas que él controlaba. En cada caso,
Cuando las autoridades comenzaron a investigar, él desaparecía. ¿Qué les pasó a las mujeres? 2 perdieron sus casas. Una perdió sus ahorros de toda la vida. Y una, Sebastián, se detuvo. ¿Qué pasó con la cuarta? Murió en un accidente automovilístico 6 meses después de cambiar su testamento para incluir a Rodrigo como beneficiario. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Sospechan que fue asesinato? Nunca pudieron probarlo. El caso se cerró como accidente. Miré las fotos en el expediente. La mujer que había muerto se llamaba Elena Herrera. Tenía 52 años. Tenía una hija de 30 años que había estado completamente manipulada por Rodrigo. Sebastián, necesito sacar a Paloma de esto. Va a ser complicado. Según mi investigación, probablemente ya la ha aislado de sus otros apoyos emocionales. Te ve a ti como el obstáculo principal para sus planes. ¿Qué sugieres? Documentar todo, ser muy cuidadosa y prepararse para lo peor. ¿Lo peor? Esperanza. Si este hombre ha matado antes y si cree que eres el único obstáculo entre él y 500,000 pesos. No necesitaba terminar la frase. Entendí perfectamente. Esa noche, sola en mi casa, revisé todas las cerraduras 2 veces. Configuré mi teléfono para grabar automáticamente todas las llamadas. Y por primera vez en mi vida, consideré comprar un arma. Mi hija estaba en peligro y yo era probablemente la siguiente víctima en la lista de un asesino. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados, esperando a que me mataran. Si Rodrigo Mendoza quería jugar, le iba a enseñar que había elegido a la mujer equivocada para manipular. El accidente que casi termina conmigo pasó exactamente 3 semanas después de mi reunión con Sebastián. Debería haberlo visto venir. Pero incluso yo, con toda mi paranoia justificada, no anticipé qué tan rápido y brutalmente Rodrigo movería sus fichas. La mañana del accidente, había recibido una llamada extraña. ¿Señora Morales? La voz era de una mujer joven que no reconocí. Sí. ¿Quién habla? Llamo del Hospital General. Su hija Paloma ha tenido un accidente. Necesitamos que venga inmediatamente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien? No puedo dar detalles por teléfono, señora, pero es urgente que venga. Colgué el teléfono y corrí hacia mi auto, con las manos temblando tanto que apenas podía insertar la llave. Mi mente se llenó de imágenes terribles. Paloma herida, Paloma muriendo, mi bebé necesitándome. Manejé como una loca hacia el hospital, ignorando límites de velocidad y semáforos amarillos. Lo único que importaba era llegar a mi hija. Fue en la intersección de Avenida Revolución y Calle Hidalgo donde el camión me golpeó. No lo vi venir. Una parte de mi cerebro registró un destello de metal azul en mi visión periférica, pero para entonces ya era demasiado tarde. El impacto fue como ser golpeada por un edificio que se movía. Mi auto giró 3 veces completas antes de estrellarse contra un poste de luz. En esos segundos de giros y metal retorciéndose, solo pude pensar en una cosa: Paloma. Tenía que sobrevivir por Paloma. Luego, la oscuridad. Desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital, donde supuestamente estaba Paloma. La primera cosa que noté fue el dolor. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba. La segunda cosa fue la máquina de respiración. La tercera fueron las voces fuera de mi habitación. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que pagar esto? La voz de Paloma era quejumbrosa, irritada. El doctor dice que podría ser semanas, respondió una voz masculina que reconocí como la de Rodrigo. O meses. ¿Meses? Rodrigo, no podemos permitirnos meses de hospital privado. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuestan estos tratamientos por día? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Quise hablar, moverme, hacer algún ruido para indicar que estaba consciente, pero mi cuerpo no respondía. Bueno, la voz de Rodrigo se volvió más baja, más calculadora. Hay otra opción. ¿Cuál? El doctor dice que hay muy pocas probabilidades de que se recupere completamente. Daño cerebral. Posible estado vegetativo permanente. ¿Qué estás sugiriendo? Paloma, tu madre tiene 54 años. Ha tenido una vida plena. ¿Es justo mantenerla conectada a máquinas, sufriendo, gastando todos sus ahorros en tratamiento médico que probablemente no servirá de nada? Hubo una pausa larga y terrible, donde mi hija consideró la sugerencia de su novio de dejarme morir. No sé, Rodrigo, es mi madre, y precisamente porque la amas, no deberías querer que sufra innecesariamente.
Qué manipulador tan hábil. Convertir el asesinato en un acto de compasión. ¿Qué tendríamos que hacer? La voz de Paloma era apenas un susurro. Firmar una orden de no resucitar. Si su corazón se detiene, los doctores no intentarán revivirla. Es completamente legal y muy común en estos casos. Y después, cuando todo termine, podrás cobrar su seguro de vida y empezar una nueva vida. Nuestra nueva vida. Mi hija se quedó silenciosa por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Cuánto es el seguro? 500,000 pesos. ¿Estás seguro de que no hay otra forma? Paloma. Amor, mira las facturas médicas. En 2 semanas habrá gastado más de 100,000 pesos. En un mes, 200,000. Si sobrevive pero queda discapacitada, necesitará cuidado especializado por el resto de su vida. Eso podría costar millones. Pero si muere naturalmente, sin sufrimiento innecesario, recibes 500,000 pesos limpios, dinero que podemos usar para construir el futuro que hemos planeado. El futuro que habían planeado, con mi dinero, sobre mi cadáver, literalmente. Está bien, suspiró Paloma. ¿Dónde firmo? Quise gritar, quise llorar, quise levantarme de esa cama y golpear a mi hija hasta que recordara quién era, quién había sido antes de conocer a ese monstruo. Pero estaba atrapada en mi propio cuerpo, forzada a escuchar mientras mi única hija firmaba mi sentencia de muerte. Pero había algo que ni Rodrigo ni Paloma sabían, algo que había resultado ser mi salvación. Sebastián había estado más preocupado por mi seguridad de lo que había admitido. Sin decírmelo, había contratado a un investigador privado para que me siguiera discretamente. Cuando recibió la llamada sobre mi accidente, inmediatamente sospechó algo. Y cuando llegó al hospital y escuchó la conversación entre Paloma y Rodrigo, lo grabó todo. Lo siguiente que escuché fue la voz de Sebastián en el pasillo. Disculpe, doctor Herrera. Sí, soy el abogado de la señora Morales, Sebastián Vega. Necesito hablar con usted sobre la orden de no resucitar que aparentemente se ha firmado. Ah, sí, la hija tomó esa decisión hace unas horas. Doctor, tengo que informarle que la señora Morales cambió sus directivas médicas hace 3 semanas. Dejó instrucciones muy específicas de que bajo ninguna circunstancia se debía firmar una orden de no resucitar sin su consentimiento explícito. Pero la hija es la familiar más cercana. Doctor, la voz de Sebastián se volvió más firme. También tengo que informarle que hay una investigación policial abierta sobre las circunstancias de este accidente. Hasta que esa investigación se complete, cualquier decisión sobre el tratamiento médico de mi cliente debe ser autorizada por la corte. Hubo un murmullo de conversación confusa. Rodrigo y Paloma claramente no entendían qué estaba pasando. ¿Investigación policial? Paloma sonaba nerviosa. ¿De qué está hablando? Señorita Morales. Sebastián se dirigió directamente a ella. El camión que golpeó a su madre fue reportado como robado esa misma mañana. Las cámaras de tráfico muestran que siguió a su madre durante varias cuadras antes del accidente, y la llamada telefónica que la trajo al hospital provenía de un teléfono que no está registrado a ningún empleado de este hospital. El silencio en el pasillo era ensordecedor. ¿Qué está insinuando? Rodrigo finalmente habló, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. No estoy insinuando nada, estoy declarando hechos. Y tengo aquí una grabación de la conversación que ustedes dos tuvieron hace 20 minutos sobre dejar morir a la señora Morales para cobrar su seguro de vida. Podía imaginar las caras de pánico, especialmente la de Rodrigo, quien probablemente se estaba dando cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando. Eso es ridículo, tartamudeó Paloma. Solo estábamos hablando sobre las opciones médicas de mi madre. ¿Opciones médicas? Sebastián sonaba casi divertido. ¿Es esa su versión de planear gastar el dinero del seguro de vida después de que ella muriera? Y entonces, milagrosamente, sentí que podía mover mis dedos. Solo un poco, pero era movimiento. Concentré toda mi fuerza en hacer el más pequeño de los ruidos. Funcionó. La máquina que monitoreaba mi corazón cambió de ritmo. «Doctor», llamó una enfermera. La paciente en la habitación 304 está mostrando signos de mayor actividad cerebral. Escuché pasos corriendo hacia mi habitación. El doctor entró, revisó mis monitores y luego hizo algo que cambió todo. «Señora Morales, ¿puede escucharme? Si puede, trate de mover su dedo índice».
con toda la fuerza que pude reunir, moví mi dedo. Excelente. Está regresando a la conciencia. Vamos a reducir gradualmente la sedación. Y esa fue la primera vez que vi las caras de mi hija y su novio cuando se dieron cuenta de que su víctima no iba a morir tan cooperativamente como habían esperado. Paloma se veía horrorizada. Rodrigo se veía furioso. Pero yo me veía completamente decidida a asegurarme de que ambos pagaran por lo que habían hecho. La guerra apenas estaba comenzando. La recuperación milagrosa que presenciaron Paloma y Rodrigo no fue tan milagrosa como aparentaba. Había estado consciente durante la mayor parte de su conversación, fingiendo estar en coma para escuchar sus verdaderas intenciones. Ahora que tenía evidencia clara de sus planes, era hora de comenzar mi contraataque. Pero primero, necesitaba actuar como la víctima confundida que esperaban que fuera. ¿Paloma?, murmuré cuando el doctor redujo mi sedación lo suficiente para hablar. ¿Dónde estoy? Mi hija se acercó a la cama, sus ojos llenos de lágrimas que podrían haber sido reales. Mamá, estás en el hospital. Tuviste un accidente. No recuerdo nada, mentí, observando cuidadosamente sus reacciones. ¿Qué pasó? Un camión te golpeó, mamá. Has estado inconsciente durante 3 días. Estábamos muy preocupados. Rodrigo se acercó desde el rincón donde había estado observando. Lo importante es que estás viva, doña Esperanza. Fue un milagro que había arruinado sus planes, sin duda. Durante los siguientes 2 días en el hospital, mantuve mi actuación de confusión y pérdida parcial de memoria. Les hice preguntas sobre el accidente, fingí no recordar detalles de las semanas anteriores y me comporté como la víctima vulnerable que necesitaban que fuera. ¿Te duele algo específico, mamá?, preguntó Paloma durante una de sus visitas. Todo me duele, mi amor, pero estar aquí contigo me hace sentir mejor. Le tomé la mano y la apreté. No sé qué haría sin ti. Vi el destello de culpa que cruzó por sus ojos. Bien, al menos quedaba algo de conciencia en mi hija. Sebastián vino a visitarme cuando Paloma y Rodrigo no estaban presentes. ¿Cómo te sientes realmente?, me preguntó, cerrando la puerta de la habitación. Como si hubiera sido golpeada por un camión, respondí con una sonrisa seca. Pero mi mente está perfectamente clara. Los escuché todos, Sebastián. Lo sé. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos con los próximos pasos. ¿Qué has averiguado sobre el accidente? El camión fue robado esa mañana por alguien que sabía exactamente qué tipo de vehículo necesitaba para causar el máximo daño. Las cámaras de tráfico confirman que te siguió durante al menos 6 cuadras antes del impacto. ¿Y la llamada sobre Paloma? Hecha desde un teléfono desechable, imposible de rastrear, pero definitivamente no provenía del hospital. ¿Tienes suficiente evidencia para arrestarlos? Sebastián frunció el ceño. Tenemos evidencia circunstancial sólida, pero Rodrigo es inteligente. Probablemente usó intermediarios para el robo del camión. La conversación que grabé es damning, pero un buen abogado podría argumentar que era solo una discusión hipotética sobre tus cuidados médicos. Entonces necesitamos más evidencia. Exactamente. Y esa evidencia tiene que venir de ellos mismos. ¿Qué estás sugiriendo? Que les damos exactamente lo que quieren. Que hagas cambios en tu testamento y tu seguro de vida que los beneficien. Pero lo hacemos de una manera que documente claramente sus motivos. Era un plan arriesgado, pero era la única forma de garantizar que tanto Rodrigo como Paloma enfrentaran consecuencias reales por lo que habían hecho. ¿Y si intentan matarme otra vez antes de que podamos completar la trampa? Por eso vas a estar bajo protección las 24 horas. Discreta, pero efectiva. Esa tarde, cuando Paloma y Rodrigo vinieron a visitarme, puse mi plan en movimiento. He estado pensando mucho mientras estaba aquí, les dije, manteniendo mi voz débil y vulnerable. Este accidente me hizo dar cuenta de lo frágil que es la vida. Por supuesto, mamá, respondió Paloma, tomando mi mano. Debe haber sido muy traumático. Lo fue, y me hizo pensar en el futuro, en lo que pasaría contigo si algo me sucediera. Rodrigo se inclinó hacia adelante, tratando de parecer preocupado en lugar de ansioso. Es natural pensar en esas cosas después de un trauma como este. Quiero asegurarme de que estés protegida financieramente, Paloma. Quiero cambiar mi testamento para incluir a Rodrigo también. Las expresiones en sus caras fueron invaluables. Paloma se veía genuinamente sorprendida. Rodrigo trataba de verse sorprendido, pero yo podía ver la codicia brillando en sus ojos. «Mamá, no necesitas hacer eso», dijo Paloma.
Rodrigo y yo nos las arreglaremos bien. Insisto, él va a ser parte de la familia, ¿verdad? Es solo justo. Si estás segura de que es lo que quieres, murmuró Rodrigo. Sería un honor. También quiero vender la casa. Tienes razón, es demasiado grande para mí. Con el dinero de la venta y mis ahorros, podemos hacer algunas inversiones que nos beneficien a todos. Rodrigo prácticamente se salió de su piel de la emoción, pero mantuvo su compostura. Doña Esperanza, eso suena muy inteligente. Podría ayudarla a encontrar las mejores opciones de inversión. Eso espero, Rodrigo. Confío completamente en tu experiencia. Durante la siguiente hora, discutimos los detalles de mis supuestos cambios financieros. Rodrigo sugirió varias oportunidades de inversión que, por supuesto, estaban controladas por empresas que él manejaba. Paloma asentía a todo, aparentemente convencida de que estas decisiones eran en mi mejor interés. Cuando se fueron esa noche, los escuché hablando en el pasillo. ¿Puedes creer que realmente va a hacer esto?, susurró Paloma. Te dije que funcionaría, respondió Rodrigo. El accidente la asustó lo suficiente para que tomara las decisiones correctas. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? La casa vale al menos 800,000. Sus ahorros son probablemente otros 200,000. El seguro de vida son 500,000. Estamos hablando de 1,5 millones de pesos. Es increíble. Nunca pensé que tendríamos tanto dinero. Y esto es solo el comienzo, amor. Una vez que controlemos sus recursos, podemos hacer inversiones reales. En 5 años, seremos millonarios múltiples. Se alejaron por el pasillo, planeando su futuro con mi dinero, sin tener idea de que cada palabra había sido grabada por el pequeño dispositivo que Sebastián había colocado en mi habitación. Al día siguiente, me dieron de alta del hospital. Sebastián había arreglado que me quedara en casa de Carmen durante mi recuperación, supuestamente porque necesitaba ayuda con las tareas diarias. En realidad, era la base perfecta de operaciones para la siguiente fase de mi plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Carmen mientras revisábamos los documentos que Sebastián había preparado. Es muy peligroso. Carmen, ese hombre asesinó a al menos una mujer antes de conocer a Paloma, probablemente más. Si no lo detengo ahora, continuará matando. ¿Y Paloma? Esa era la pregunta que me partía el corazón. Paloma tomó su decisión cuando firmó esa orden, cuando estuvo dispuesta a dejarme morir por dinero. Pero es tu hija, y por eso voy a darle una oportunidad de redimirse. Pero si no la toma, no terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Durante las siguientes 2 semanas, monté el escenario perfecto. Contraté un notario corrupto que Sebastián conocía para preparar documentos falsos que parecían transferir mis bienes a una serie de empresas fantasma. Organicé reuniones con inversionistas que eran realmente agentes encubiertos trabajando con la policía. Y más importante, instalé cámaras ocultas en cada lugar donde Paloma y Rodrigo podrían revelar más detalles sobre sus planes. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que entraran. 3 semanas después del accidente, organicé una reunión familiar en casa de Carmen para discutir oficialmente los cambios en mi testamento. Había invitado a Paloma, Rodrigo, mi hermana Carmen como testigo y, por supuesto, Sebastián como mi abogado. Lo que ellos no sabían era que la casa estaba completamente equipada con cámaras y micrófonos y que 2 detectivos trabajaban como personal de catering para la ocasión. Gracias a todos por venir, comencé, sentada en el sofá principal con una manta sobre las piernas para enfatizar mi supuesta fragilidad. Después del accidente, he reflexionado mucho sobre mi mortalidad y sobre asegurarme de que mis seres queridos estén protegidos. Paloma se sentó a mi lado y tomó mi mano. Mamá, ya hemos hablado de esto. No necesitas sentirte presionada a hacer cambios drásticos. Qué actriz tan convincente se había vuelto mi hija. No me siento presionada, mi amor. Me siento inspirada. El accidente me enseñó que la vida es preciosa y que no debo desperdiciar tiempo siendo egoísta con mis recursos. Rodrigo asintió solemnemente. Es una perspectiva muy madura, doña Esperanza. Sebastián sacó una carpeta llena de documentos. Muy bien, repasemos los cambios propuestos. Esperanza quiere dividir sus bienes de la siguiente manera. Durante la siguiente hora, discutimos cada detalle de mi supuesto nuevo testamento. La casa sería vendida y el dinero invertido en las empresas de Rodrigo. Mis ahorros serían transferidos a una cuenta conjunta que Paloma y Rodrigo podrían manejar en caso de emergencia.
El beneficiario de mi seguro de vida se cambiaría para incluir a Rodrigo como beneficiario secundario. ¿Estás completamente segura de estos cambios?, preguntó Sebastián, interpretando su papel perfectamente. Completamente. Confío en Paloma y Rodrigo para tomar las mejores decisiones para nuestro futuro. Muy bien. Los documentos estarán listos para firmar el próximo viernes. Después de que Sebastián se fuera, Carmen se excusó para preparar café, dejándome a solas con Paloma y Rodrigo. Era exactamente lo que había esperado. «Mamá», dijo Paloma, ¿estás realmente cómoda con todos estos cambios? ¿Es mucho dinero para confiar a...? ¿A qué?, la interrumpí. ¿A mi propia hija y al hombre que va a ser mi yerno? Por supuesto que no. Solo quiero asegurarme de que no te sentirás vulnerable sin tus propios recursos. Paloma, a mi edad, ¿qué necesito realmente? Una casa más pequeña, comida, atención médica. Si ustedes manejan las inversiones inteligentemente, habrá suficiente dinero para todos. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Doña Esperanza, quiero que sepa que no tomo esta responsabilidad a la ligera. Sus recursos serán manejados con el máximo cuidado. Lo sé. Rodrigo, confío en ti completamente. Era la verdad. Confiaba en él completamente para revelar su verdadera naturaleza cuando creyera que había ganado. Después de que se fueran esa noche, Carmen y yo revisamos las grabaciones con los detectives. Necesitamos que sea más explícito, dijo el detective Ramírez. Necesitamos que admita sus verdaderas intenciones. Dale tiempo, respondí. La codicia hace que las personas se vuelvan descuidadas. Rodrigo no podrá resistirse a presumir una vez que piense que ha ganado. Tenía razón. 3 días después, Sebastián me llamó con noticias interesantes. Los he estado vigilando, me dijo. Rodrigo se reunió con 2 hombres en un bar anoche. Nuestro micrófono direccional captó algunas cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? Está planeando otro accidente para ti una vez que todos los documentos estén firmados. Aparentemente, eres demasiado joven y saludable para esperar a una muerte natural. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? Según lo que escuchamos, una semana después de que se complete la transferencia de bienes. Quiere tiempo para que parezca que no hay conexión entre los cambios legales y tu muerte. ¿Y Paloma? Esa es la parte más perturbadora. Rodrigo le dijo a sus asociados que Paloma no necesita saber sobre el segundo accidente, que será una sorpresa para ella también. Sentí una extraña mezcla de alivio y horror. Alivio porque mi hija no estaba planeando activamente mi segundo asesinato. Horror porque era tan ingenua que no se daba cuenta de que era la siguiente en la lista después de mí. Sebastián, ¿cuánto conocimiento tiene Paloma realmente sobre los planes de Rodrigo? Basándome en nuestras grabaciones. Creo que sabe sobre las manipulaciones financieras y estaba dispuesta a dejarte morir la primera vez. Pero no creo que sepa que él está planeando asesinarte activamente. Era una distinción importante. Significaba que tal vez, solo tal vez, todavía podía salvar a mi hija de este monstruo. Necesitamos acelerar el cronograma, le dije. Si esperamos mucho más, podríamos perderlo. ¿Qué tienes en mente? Una reunión de última hora para firmar los documentos. Mañana por la noche. Y esta vez voy a forzar a Rodrigo a revelar exactamente quién es realmente. El viernes por la noche, todos se reunieron nuevamente en casa de Carmen para la firma oficial de mis documentos revisados. Pero había preparado una sorpresa especial para la ocasión. Antes de que firmemos, anuncié, hay algo que quiero compartir con todos. Saqué una carpeta que había mantenido escondida. Rodrigo, he estado investigando algunas de las oportunidades de inversión que me sugeriste. Su expresión no cambió, pero vi sus músculos tensarse ligeramente. ¿Oh? Sí. Y encontré algunos artículos muy interesantes sobre inversiones inmobiliarias en Jalisco. Abrí la carpeta y saqué las copias de los artículos de periódico que había encontrado semanas antes. Específicamente sobre un hombre llamado Rodrigo Vázquez que estafó a varias mujeres mayores. La cara de Rodrigo se puso completamente pálida. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Paloma confundida. No estoy insinuando nada, mi amor. Estoy preguntando directamente. Miré a Rodrigo fijamente. ¿Eres tú el Rodrigo Vázquez mencionado en estos artículos? Rodrigo se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa. Doña Esperanza, ese es un nombre muy común. Hay docenas de Rodrigo Vázquez en México. Tienes razón. Qué tonta soy. Sonreí dulcemente. Por eso también investigué las empresas donde quieres que invierta mi dinero.
Saqué otra serie de documentos. Inversiones Futuro Brillante S.A. no existe. Al menos, no legalmente. No hay registros corporativos, no hay licencias comerciales, no hay nada. El silencio en la habitación era ensordecedor. «Mamá», susurró Paloma, «¿qué está pasando?» «Lo que está pasando, mi querida hija, es que tu novio es un estafador profesional que ha estado planeando robar y probablemente asesinar a tu madre». Rodrigo se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Vamos, Paloma». «Siéntate, Rodrigo», dije con una voz que no había usado en años, una voz llena de autoridad y poder. O debería decir Rodrigo Mendoza. Su verdadero nombre actuó como una bofetada. Se derrumbó de vuelta en su silla. «Sí, sé tu verdadero nombre. Sé sobre Elena Herrera en Guadalajara. Sé sobre María Torres en Monterrey. Sé sobre Claudia Ruiz en Puebla. Todas mujeres de mediana edad con ahorros sustanciales. Todas muertas en accidentes convenientes después de transferir sus bienes a empresas que tú controlabas». Paloma me miraba con horror creciente. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando del hecho de que tu novio es un asesino serial que se especializa en matar mujeres mayores por dinero. Y tú, mi querida hija, estabas tan dispuesta a conseguir ese dinero que firmaste una orden para dejarme morir. Eso no es lo que pasó, ¿no? Entonces explícame exactamente qué pasó cuando pensabas que estaba en coma y le dijiste al doctor que me dejara ir porque no querías pagar las cuentas médicas». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Paloma. «Mamá, nosotros pensábamos que estabas sufriendo». «Mentira». Mi voz era fría como el hielo. «Pensabas que estaba sufriendo las ganancias de tus planes de boda futuros». Rodrigo finalmente encontró su voz. «¿Puedes probar cualquier cosa de esto?» Sonreí. La pregunta que había estado esperando toda la noche. «Sebastián», dije tranquilamente. Mi abogado asintió y presionó un botón en un pequeño dispositivo. Inmediatamente, las voces de Paloma y Rodrigo llenaron la habitación, reproduciendo su conversación en el hospital sobre dejarme morir y dividir el dinero de mi seguro. La cara de Paloma se descompuso completamente. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho?» Rodrigo, por otro lado, se veía furioso. «Esto es entrapment. Nada de esto es admisible en corte». «¿Estás seguro?», pregunté. «Porque tengo aquí una grabación de tu conversación de anoche en el cantinero, donde le dijiste a tus asociados sobre tu plan para matarme la próxima semana». Su cara se volvió de pálida a gris ceniza. «Y tengo cámaras instaladas en esta habitación que han documentado toda esta conversación, incluyendo tu admisión implícita de culpabilidad al no negar ninguna de mis acusaciones». «Estás loca», susurró. «¿Loca? Tal vez, pero estoy viva. Y tú vas a la prisión». Fue en ese momento que Carmen regresó a la sala, acompañada por 3 oficiales de policía uniformados. «Rodrigo Mendoza», dijo el detective principal, «está arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude y múltiples violaciones de estafa de ancianos». Mientras esposaban a Rodrigo, me volví hacia Paloma, quien lloraba inconsolablemente. «Paloma», dije suavemente, «también tienes que venir con nosotros». «¿Qué?». Levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «Eres cómplice de intento de asesinato. Firmaste esos documentos con pleno conocimiento de que esperabas beneficiarte de mi muerte». «Mamá, por favor, lo siento mucho. No sabía...» «¿No sabías qué? ¿No sabías que estabas planeando mi muerte? Porque tengo una grabación que dice lo contrario». Uno de los oficiales se acercó a Paloma con esposas. «Esperen», dije, levantando una mano. «Oficial, ¿puedo tener un momento con mi hija antes de que se la lleven?». El policía asintió y se alejó unos pasos. Me acerqué a Paloma y la miré directamente a los ojos. «Paloma, voy a ofrecerte algo que tú no me ofreciste a mí, una oportunidad de redimirte». «¿Qué quieres decir?». «Vas a testificar contra Rodrigo. Vas a contarle a la corte exactamente cómo te manipuló, exactamente lo que te prometió y exactamente cómo planearon mi muerte. Vas a ayudar a asegurar que nunca más pueda lastimar a otra familia. ¿Y si hago eso? Si haces eso, hablaré con el fiscal sobre reducir tus cargos. Podrías enfrentar tiempo de prisión, pero no tanto como si no cooperas. ¿Y si no coopero? Si no cooperas, me aseguraré de que enfrentes el peso completo de la ley. Y nunca más volverás a ser mi hija». Paloma lloró durante varios minutos.
Finalmente, asintió. Haré lo que pidas, mamá. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Bien, es un comienzo. Mientras los oficiales se llevaban tanto a Rodrigo como a Paloma, me senté en el sofá, sintiéndome extrañamente vacía. Había ganado. Había expuesto a un asesino y salvado mi propia vida, pero había perdido a mi hija en el proceso, al menos por ahora. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, sentándose a mi lado. No, respondí honestamente, pero estaré bien. ¿Y Paloma? Paloma tendrá que encontrar su propio camino de vuelta a la persona que solía ser, si es que todavía existe esa persona. Esa noche, sola por primera vez en semanas, me senté en mi propia casa, a la que había regresado después de los arrestos, y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi hija había estado dispuesta a dejarme morir por dinero. Esa realidad era devastadora, pero también había algo más. En los últimos momentos antes de que se la llevaran, había visto algo en los ojos de Paloma. Arrepentimiento real, horror por lo que había hecho. Tal vez, solo tal vez, la hija que había criado todavía estaba ahí dentro, enterrada bajo las manipulaciones de Rodrigo. El tiempo diría si esa hija podría encontrar el camino de regreso a casa. 6 meses después del arresto de Rodrigo y Paloma, me senté en la sala de la corte esperando que comenzara el juicio más importante de mi vida. Durante estos meses había aprendido cosas sobre mi hija que me habían roto el corazón, pero también había visto destellos de la mujer que había criado. Paloma había cumplido su promesa. Había cooperado completamente con los fiscales, proporcionando detalles sobre la manipulación de Rodrigo que fueron cruciales para construir el caso. A través de su testimonio, habíamos descubierto que Elena Herrera no había sido su única víctima. Había al menos 6 mujeres más en 3 estados diferentes. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Sebastián, sentándose a mi lado en la banca de la corte. Tan lista como se puede estar para ver a tu propia hija testificar sobre cómo planeó tu asesinato, respondí con una sonrisa seca. El juicio había atraído considerable atención de los medios. El asesino de viudas, como la prensa había apodado a Rodrigo, se había vuelto una sensación nacional. La historia de una madre que había fingido estar en coma para exponer a su propia hija y su novio criminal había capturado la imaginación pública. Cuando Rodrigo entró a la sala de la corte, me sorprendió ver qué tan diferente se veía. El hombre elegante y encantador había sido reemplazado por alguien que parecía exactamente lo que era: un criminal barato y patético. Su traje era mal entallado, su cabello estaba descuidado, y tenía la mirada errática de alguien que sabía que su tiempo se había agotado. Paloma entró momentos después, escoltada por su propio abogado. Habíamos hablado brevemente la semana anterior, nuestra primera conversación real desde su arresto. «Mamá», me había dicho durante esa llamada telefónica, «sé que probablemente nunca podrás perdonarme por lo que hice. Paloma, el perdón no es algo que se da o se niega, es algo que se gana, y va a tomar tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sé, tal vez años, tal vez para siempre». Su voz se quebró. «Entiendo, pero quiero que sepas algo. A pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo mi hija, y si estás dispuesta a hacer el trabajo duro de convertirte en la persona que sé que puedes ser, estaré aquí cuando termines». Ahora, observándola en la corte, podía ver que había perdido peso. Su ropa colgaba floja en su cuerpo y tenía ojeras profundas. Parecía una mujer que no había dormido bien en meses. Cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, vi algo que no había visto en más de un año: genuina humildad. El fiscal, un hombre joven y agresivo llamado Miguel Hernández, abrió su caso con dramática precisión. «Señoras y señores del jurado, durante las próximas 2 semanas van a escuchar una historia que parece salida de una novela de suspense. Un hombre que se especializó en seducir y asesinar mujeres mayores por sus recursos financieros. Una hija que estaba dispuesta a sacrificar la vida de su propia madre por dinero. Y una mujer valiente que arriesgó su propia vida para exponer estos crímenes». Durante los primeros 3 días del juicio, los fiscales presentaron evidencia abrumadora contra Rodrigo. Registros financieros que mostraban cómo había robado a víctimas anteriores. Testimonio de expertos sobre los patrones de comportamiento de estafadores seriales. Y, más damning de todo, las grabaciones que habíamos hecho de sus conversaciones.
cuando reprodujeron la grabación de Rodrigo y Paloma discutiendo mi muerte en el hospital, el silencio en la corte era absoluto. Escuché a varios miembros del jurado inhalar bruscamente cuando Rodrigo sugirió firmar la orden de no resucitar para ahorrar dinero. El cuarto día, Paloma tomó el estrado. Su abogado había preparado bien su testimonio. Explicó cómo Rodrigo la había cortejado gradualmente, la había aislado de sus relaciones de apoyo y la había convencido de que yo era un obstáculo para su felicidad futura. Él me dijo que las personas exitosas tenían que tomar decisiones difíciles, testificó Paloma, su voz apenas un susurro. Me dijo que mi madre era egoísta por aferrarse a recursos que podrían asegurar nuestro futuro. ¿Y usted creyó eso?, preguntó el fiscal. Al principio no, pero Rodrigo era muy persuasivo. Me repetía constantemente que mi madre estaba envejeciendo, que pronto necesitaría cuidados costosos, que era mejor para todos si simplificáramos la situación. ¿En algún momento le sugirió específicamente que su madre debería morir? Paloma vaciló, mirándome brevemente. No directamente, pero cuando tuvimos la conversación en el hospital sobre la orden de no resucitar, él me dijo que era un acto de compasión, que estábamos siendo bondadosas. ¿Usted creía eso en ese momento? Quería creerlo. Necesitaba creer que no estaba haciendo algo horrible, así que me convencí de que era verdad. ¿Cuándo se dio cuenta de que había sido manipulada? Cuando mi madre me confrontó con la evidencia sobre las víctimas anteriores de Rodrigo. Cuando me mostró los artículos de periódico sobre Elena Herrera y las otras mujeres que habían muerto en circunstancias similares. El fiscal se acercó más al estrado. Señorita Morales, ¿sabía usted que Rodrigo estaba planeando un segundo intento de asesinato contra su madre? No. Cuando me enteré de eso a través de las grabaciones que mi madre había hecho, me di cuenta de que yo probablemente habría sido la siguiente. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Rodrigo trató de pintarla como una conspirador dispuesta que había inventado la historia de manipulación para reducir sus propios cargos. ¿No es cierto que usted quería el dinero del seguro de vida de su madre para financiar su estilo de vida con el señor Mendoza? Sí, admitió Paloma. Quería el dinero, pero no entendía completamente lo que eso significaba hasta que fue demasiado tarde. ¿Hasta que fue atrapada, quiere decir? Hasta que me di cuenta de que había estado dispuesta a matar a la persona que más me ama en el mundo por dinero. Fue una admisión devastadora, pero honesta. El quinto día, tomé el estrado. Hablar públicamente sobre la traición de mi propia hija fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida, pero también fue liberador de una manera extraña. Señora Morales, me preguntó el fiscal, ¿cómo se sintió cuando escuchó a su hija y al acusado planear dejarla morir? Como si mi corazón se hubiera partido en 1000 pedazos. Respondí honestamente, pero también me sentí determinada a asegurarme de que no salieran con la suya. ¿Por qué decidió fingir estar inconsciente en lugar de confrontarlos inmediatamente? Porque sabía que si los confrontaba sin evidencia, Rodrigo simplemente negaría todo y desaparecería. Entonces encontraría a otra víctima. Tenía que asegurarme de que quedara atrapado permanentemente. ¿Fue difícil mantener esa actuación? Lo más difícil de mi vida, especialmente cuando veía a Paloma fingir preocupación por mi bienestar mientras secretamente esperaba que muriera. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Rodrigo trató de pintarme como una madre controladora que había inventado toda la historia porque no podía aceptar que mi hija adulta tuviera una relación seria. ¿No es cierto que usted nunca aprobó la relación de su hija con el señor Mendoza? Es cierto que no me gustaba. Resultó que tenía buenas razones. ¿Y no es cierto que usted contrató investigadores privados para espiar a su propia hija? Contraté investigadores para investigar a un hombre que sospechaba era un criminal. Resultó que tenía razón. ¿No le parece extremo arriesgar su propia vida para tender una trampa elaborada? ¿Le parece extremo que una madre trate de protegerse a sí misma y a su hija de un asesino serial? El abogado se retiró rápidamente. Durante los 2 días finales del juicio, testificaron las familias de las víctimas anteriores de Rodrigo. Sus historias eran devastadoramente similares a la mía. Madres y esposas que habían sido seducidas, manipuladas y finalmente asesinadas por sus recursos. Carmen Torres, la hermana de María Torres, testificó sobre cómo Rodrigo había aislado a María de su familia antes de su accidente.
Mi hermana cambió completamente después de conocerlo. Lloró Carmen en el estrado. Se volvió secretiva, defensiva, paranoica sobre la familia. Cuando murió, descubrimos que había transferido casi todo lo que tenía a una empresa que él controlaba. Elena Mendoza, la hija de Elena Herrera, fue aún más directa. Ese hombre mató a mi madre tan seguramente como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. Y casi hizo lo mismo con la señora Morales. La única diferencia es que la señora Morales fue lo suficientemente inteligente para pelear. En sus argumentos finales, el fiscal fue implacable. Rodrigo Mendoza es un depredador que se especializó en explotar la vulnerabilidad emocional y financiera de mujeres de mediana edad. Ha asesinado al menos a 6 mujeres que sabemos y probablemente muchas más. La única razón por la que no asesinó también a Esperanza Morales es porque ella fue más inteligente que él. El abogado de Rodrigo hizo un esfuerzo patético por crear duda razonable. Las evidencias en este caso son en gran parte circunstanciales. Mi cliente puede ser culpable de estafa, pero asesinato es una acusación completamente diferente. Nadie en esa sala de la corte se tragó esa defensa. El jurado se retiró a deliberar a las 3:00 p.m. de un viernes. Regresaron el lunes a las 10:00 a.m. con un veredicto. En el cargo de asesinato en primer grado en el caso de Elena Herrera, encontramos al acusado culpable. En el cargo de asesinato en primer grado en el caso de María Torres, encontramos al acusado culpable. Y así sucesivamente, a través de 6 cargos de asesinato, múltiples cargos de estafa y conspiración para cometer asesinato en mi caso. Cuando el juez sentenció a Rodrigo a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, sentí una profunda sensación de justicia, pero también tristeza por todas las vidas que había destruido. Paloma recibió una sentencia de 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3 años por buena conducta. Era justo, considerando su cooperación. Después del juicio, Paloma y yo tuvimos nuestra segunda conversación real en más de un año. Mamá, sé que esto no cambia nada, pero quiero que sepas que lamento todo de lo más profundo de mi corazón. Lo sé, Paloma. ¿Crees que alguna vez podremos tener una relación otra vez? Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que podemos tener una relación diferente, no la misma que teníamos antes, porque esa confianza se perdió. Pero tal vez podemos construir algo nuevo. ¿Qué necesitaría hacer? Cumple tu sentencia con dignidad. Usa este tiempo para reflexionar sobre quién quieres ser realmente. Y cuando salgas, demuéstrame con acciones, no palabras, que has cambiado. ¿Me visitarás? Sí. No frecuentemente, pero sí. Cuando se la llevaron ese día, me sentí como si estuviera enterrando a mi hija, pero también como si tal vez, algún día, pudiera conocer a la mujer en la que se convertiría. Durante los 3 años siguientes, mientras Paloma cumplía su sentencia, yo reconstruí mi vida de maneras que nunca había imaginado. La notoriety del caso había traído oportunidades inesperadas. Varios editores se acercaron para que escribiera un libro sobre mi experiencia. Al principio rechacé todas las ofertas, pero finalmente acepté trabajar con una pequeña editorial que quería usar mi historia para educar a otras mujeres sobre estafadores y abusadores. Tu historia podría salvar vidas, me dijo la editora, Ana Sánchez. Hay mujeres por todo el país que podrían estar en situaciones similares y no darse cuenta. Tenía razón. Durante la investigación para el libro, me contactaron docenas de mujeres que habían tenido experiencias similares con manipuladores financieros. Algunas habían escapado a tiempo, otras no habían sido tan afortunadas. También comencé a dar charlas en centros comunitarios y grupos de mujeres mayores sobre cómo reconocer señales de alerta en relaciones. Era trabajo gratificante, aunque doloroso, de diferentes maneras. ¿Cómo supiste que algo estaba mal?, me preguntó una mujer durante una de mis charlas en Guadalajara. Confié en mi instinto, respondí. Cuando alguien está más interesado en tus finanzas que en tu bienestar, esa es una señal de alerta enorme. Pero mi hija dice que mi novio es maravilloso. Las hijas pueden ser manipuladas también. Al final, tienes que confiar en tu propio juicio. Durante estos años, visité a Paloma cada 3 meses. Las primeras visitas fueron tensas y dolorosas. Ella estaba deprimida, enojada conmigo por haberla traicionado y resentida por su situación. Podrías haber encontrado otra manera,
me dijo durante una de nuestras primeras visitas. No tenías que destruir mi vida, Paloma. Tú destruiste tu propia vida cuando estuviste dispuesta a matarme por dinero. Pero yo era joven, era estúpida, estaba enamorada. Eras lo suficientemente mayor para saber la diferencia entre el bien y el mal, y estabas dispuesta a elegir el mal. Fueron conversaciones difíciles, pero necesarias. Gradualmente, durante el segundo año de su encarcelamiento, comencé a ver cambios en Paloma. Había comenzado a tomar clases de psicología y trabajo social. Había entrado en terapia intensiva. Y más importante, había comenzado a aceptar realmente la responsabilidad por sus acciones. He estado leyendo sobre manipulación psicológica, me dijo durante una visita. Entiendo mejor ahora cómo Rodrigo me controló. Pero también entiendo que tuve muchas oportunidades de hacer las decisiones correctas y no las tomé. ¿Qué habrías hecho diferente? Habría confiado en ti. Habría escuchado cuando me advertiste sobre él. Habría valorado nuestra relación más que el dinero. Era progreso real. Durante el tercer año, Paloma comenzó a trabajar con otros presos, ayudando a mujeres que habían estado en relaciones abusivas. Había encontrado propósito en su dolor. Estoy ayudando a una mujer que está aquí porque mató a su esposo abusivo, me contó. Su historia me hizo dar cuenta de qué afortunada soy de que me detuvieras antes de que Rodrigo me manipulara para hacer algo aún peor. ¿Cómo te sientes sobre eso? Agradecida y arrepentida y determinada a hacer algo útil con el resto de mi vida. Fue durante esa conversación que me di cuenta de que mi hija realmente estaba cambiando. La joven superficial y codiciosa que había firmado mi orden de muerte estaba siendo reemplazada por una mujer que entendía el valor de la integridad. 3 años y 2 meses después de su sentencia, Paloma fue liberada en libertad condicional por buena conducta. Yo estaba ahí para recogerla. El reencuentro fue awkward al principio. Habían pasado más de 4 años desde que habíamos estado en el mismo espacio como personas libres. ¿Cómo me veo?, me preguntó nerviosamente mientras caminábamos hacia mi auto. Como una mujer que ha crecido, respondí honestamente. Durante el viaje a casa, hablamos sobre sus planes. Quiero continuar mi educación, me dijo. Obtener mi título en trabajo social. Especializarme en ayudar a mujeres en relaciones abusivas. Eso suena como un buen plan. ¿Puedo quedarme contigo mientras busco trabajo y establezco mi vida otra vez? Era la pregunta que había estado temiendo y esperando. Sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Completa honestidad sobre todo. Continúas con la terapia y entiendes que esta es una oportunidad para construir algo nuevo, no para recuperar lo que perdimos. Entiendo. Los primeros meses fueron difíciles. Teníamos que reaprender cómo estar juntas como adultas, como individuos que habían sido heridas profundamente por sus acciones mutuas. Pero gradualmente comenzamos a encontrar un ritmo. Paloma consiguió trabajo en un refugio para mujeres maltratadas. Continuó su terapia religiosamente. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo parecido a una relación familiar. No era la misma relación que habíamos tenido antes. Esa relación había sido construida sobre la inocencia y la confianza implícita. Esta nueva relación estaba siendo construida sobre el perdón ganado y el respeto mutuo. Mamá, me dijo una noche durante la cena, 6 meses después de su liberación, quiero agradecerte por no rendirte conmigo. Paloma, eres mi hija. Podría estar furiosa contigo. Podría estar herida por lo que hiciste. Pero nunca podría rendirme contigo completamente. Sé que no merezco tu perdón. No se trata de merecer. Se trata de elegir construir algo mejor con el tiempo que nos queda. 1 año después de su liberación, Paloma había sido promovida a consejera senior en el refugio. Había completado su licenciatura en trabajo social y había comenzado a dar sus propias charlas sobre reconocer relaciones manipuladoras. Solía ser una de las mujeres sobre las que les estoy advirtiendo, les dijo a un grupo de estudiantes universitarias durante una presentación que yo atendí. Era tan ansiosa por amor y validación que perdí la capacidad de ver las señales de alerta obvias. ¿Cómo puedes estar segura de que no volverás a cometer los mismos errores?, preguntó una estudiante. No puedo estar completamente segura, pero puedo estar consciente. Puedo valorar las relaciones que tengo con personas que me conocen realmente, en lugar de buscar validación de extraños.
Y puedo recordar que nada material vale más que mi integridad. Mientras la escuchaba hablar, sentí una combinación compleja de orgullo y tristeza. Orgullo por la mujer en la que se había convertido. Tristeza por todo lo que habíamos perdido en el camino. Después de la presentación, caminamos juntas hacia el auto. ¿Estás orgullosa de mí?, me preguntó. Estoy orgullosa de quién estás eligiendo ser ahora, respondí cuidadosamente. Pero también estoy consciente de que esto es un proceso continuo, no un destino final. Entiendo. Y quiero que sepas que cada día elijo hacer las cosas correctas, es en parte porque quiero honrar lo que tú me enseñaste cuando era niña. ¿Y qué era eso? Que la integridad es más importante que la comodidad. Que la familia se trata de cuidarse mutuamente, no de usarse mutuamente. Y que el perdón real se gana a través de acciones consistentes, no palabras bonitas. Esa noche, por primera vez en 5 años, sentí que realmente tenía una hija otra vez. No la misma hija que había perdido, pero tal vez una mejor. 5 años después del juicio, recibí una carta que cambió todo otra vez. Rodrigo había sido asesinado en prisión. Según el reporte oficial, había sido atacado por otros presos que habían descubierto su historia de matar mujeres mayores. Aparentemente, incluso en prisión, hay límites a lo que se considera aceptable. Mi primera reacción fue alivio. El hombre que había destruido tantas vidas nunca tendría la oportunidad de lastimar a nadie más. Mi segunda reacción fue más compleja. En cierto modo, su muerte cerraba un capítulo, pero también significaba que nunca tendría que enfrentar completamente las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo te sientes sobre las noticias?, me preguntó Paloma cuando le conté sobre la carta. Aliviada, triste por las familias de sus víctimas, que nunca tendrán las respuestas completas que merecen, y agradecida de que tu historia terminara diferente a la suya. Era verdad. Paloma había usado sus años en prisión para transformarse completamente. Rodrigo, según los reportes, había pasado sus 5 años en prisión culpando a otros por sus crímenes y planeando venganza contra quienes lo habían expuesto. 2 personas que habían cometido crímenes terribles. 2 destinos completamente diferentes, porque una había elegido la responsabilidad y la redención, mientras que el otro había elegido el resentimiento y la negación. 6 meses después de la muerte de Rodrigo, Paloma me sorprendió con una propuesta. «Quiero que escribamos un libro juntas», me dijo durante nuestra cena dominical semanal. Ya escribí un libro sobre esta experiencia, no sobre la experiencia, sobre la recuperación, sobre cómo una relación puede sobrevivir a una traición tan profunda. Era una idea intrigante. ¿Para qué audiencia? Para familias que han sido destruidas por manipuladores, para madres e hijas que han perdido la confianza mutua, para personas que piensan que algunos errores son imperdonables. Paloma, nuestro proceso de sanación no está completo. Tal vez nunca lo esté completamente. Exactamente. Por eso podría ser útil. No es una historia de final feliz perfecto. Es una historia de trabajo duro y progreso gradual. Durante los siguientes 2 años, trabajamos en el libro juntas. Fue un proceso doloroso y sanador al mismo tiempo. Tuvimos que revisar conversaciones difíciles, examinar nuestros propios errores y motivaciones, y ser brutalmente honestas sobre las cicatrices que todavía llevábamos. ¿Alguna vez me perdonas completamente?, me preguntó durante una de nuestras sesiones de escritura. Paloma, el perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es una decisión que hago cada día. ¿Y algunos días es más difícil que otros? Algunos días es casi imposible. Otros días se siente natural, pero cada día elijo hacerlo porque creo que nuestra relación vale la pena el esfuerzo. El libro, titulado Después de la traición, una madre y una hija reconstruyen la confianza, fue publicado 3 años después. Nunca se volvió un bestseller, pero recibimos cientos de cartas de familias que estaban lidiando con sus propias crisis de confianza. Una carta me impactó particularmente. Era de una mujer llamada Rosa en Mérida, cuya hija había robado los ahorros de toda la vida de Rosa para alimentar una adicción al juego. Leí su libro y me dio esperanza, escribió. No de que todo volvería a ser igual, sino de que algo nuevo y valioso podría crecer en el lugar de lo que se perdió. Esa carta capturaba perfectamente lo que Paloma y yo habíamos logrado. No habíamos recuperado nuestra relación original.
Habíamos construido algo completamente nuevo. Ahora, 8 años después del accidente que casi termina conmigo, Paloma tiene 36 años y dirige su propio programa de consejería para víctimas de abuso financiero. Está casada con un hombre bueno llamado David, que la conoció después de su liberación y la amó con pleno conocimiento de su pasado. Tienen una hija de 2 años que lleva mi nombre, Esperanza. ¿Te molesta que le pusiera tu nombre?, me preguntó Paloma cuando nació la bebé. Me honra, respondí, sosteniendo a mi nieta por primera vez. Pero espero que ella nunca tenga que vivir con tanto drama como nosotras. Yo también, pero si lo hace, espero tener la sabiduría para guiarla mejor de lo que yo fui guiada. Era una respuesta madura de una mujer que había aprendido de sus errores sin dejarse definir completamente por ellos. En cuanto a mí, he encontrado propósitos que nunca anticipé. Además del trabajo de hablar en público y escribir, sirvo en la junta de una organización que ayuda a víctimas de fraude de ancianos. También he establecido una pequeña beca para mujeres que quieren escapar de relaciones abusivas, pero necesitan recursos para la educación o entrenamiento laboral. Has convertido tu trauma en servicio, observó Carmen durante una de nuestras conversaciones semanales. No lo planeé de esa manera, pero es verdad. ¿Alguna vez lamentas no haber simplemente llamado a la policía desde el principio? A veces. Pero entonces recuerdo que si hubiera hecho eso, Rodrigo podría haber escapado para victimizar a otras mujeres, y Paloma nunca habría enfrentado las consecuencias reales de sus decisiones. ¿Y ella necesitaba enfrentar esas consecuencias? Absolutamente. El perdón sin consecuencias no es perdón, es enablement. La semana pasada, mientras organizaba algunos papeles en mi oficina, encontré la carpeta original con los artículos sobre Rodrigo que había imprimido hacía tantos años. Releí la historia sobre Elena Herrera y las otras víctimas. Pensé en cómo habría sido diferente mi vida si hubiera ignorado mis instintos, si hubiera aceptado las explicaciones superficiales de Paloma, si hubiera elegido la comodidad de la negación en lugar del dolor de la verdad. Probablemente estaría muerta. Paloma habría cobrado mi seguro de vida y se habría casado con Rodrigo. Eventualmente, él se habría cansado de ella, o ella habría descubierto algo inconveniente sobre sus actividades, y ella habría terminado como una de sus víctimas. En lugar de eso, estamos ambas vivas, ambas sanando, ambas contribuyendo algo positivo al mundo. No es la vida que imaginé cuando crié a mi pequeña niña, pero es una vida con significado y propósito. Ayer, Paloma vino a cenar con su familia. Mientras observaba a mi nieta jugando en el mismo jardín donde su madre había jugado 3 décadas antes, sentí una profunda sensación de gratitud. No gratitud por el dolor que habíamos soportado, gratitud por la fuerza que habíamos descubierto, gratitud por las lecciones que habíamos aprendido, y gratitud por la oportunidad de usar esas lecciones para ayudar a otros. ¿En qué estás pensando, abuela?, me preguntó la pequeña Esperanza, corriendo hacia mí con una flor que había recogido. Estoy pensando en lo afortunada que soy de estar aquí contigo, respondí, levantándola en mis brazos. ¿Por qué eres afortunada? Porque casi no estuve aquí, pero algunas personas muy valientes se aseguraron de que pudiera estar aquí para conocerte. ¿Quiénes fueron? Tu madre y yo. Nos salvamos mutuamente. Era la verdad más simple y compleja que conocía. En el proceso de exponerla y castigarla por sus crímenes, había salvado a Paloma. En el proceso de enfrentar las consecuencias y elegir cambiar, Paloma se había salvado a sí misma, y ambas habíamos salvado cualquier vida que Rodrigo habría tomado si hubiera seguido libre. No era una historia con un final completamente feliz, pero era una historia con un final justo, y a veces la justicia es la forma más profunda de la esperanza. Esa noche, después de que Paloma y su familia se fueran a casa, me senté en mi terraza con una taza de té, observando las estrellas. 8 años atrás, había estado conectada a máquinas de soporte vital mientras mi propia hija planeaba mi muerte. Ahora estaba planeando unas vacaciones familiares para el próximo verano. La vida, pensé, puede cambiar de maneras que nunca anticipas. El secreto no es evitar el cambio o el dolor. El secreto es elegir qué hacer con ellos una vez que llegan. Tomé mi teléfono y marqué el número de Paloma. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» «Está perfecto, mi amor. Solo quería decirte que te amo». Hubo una pausa.
Después de todos estos años, las declaraciones directas de afecto todavía nos tomaban por sorpresa a ambas. Yo también te amo, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por volver a casa. Después de colgar, me quedé sentada un poco más, sintiendo el peso tranquilo de la satisfacción. No la satisfacción de la venganza que había sentido cuando Rodrigo fue sentenciado, sino la satisfacción de la redención ganada con esfuerzo. Mi historia había comenzado con traición y horror. Había terminado con perdón y esperanza. Y en el medio, había aprendido que la fuerza más poderosa en el universo no es la venganza o la justicia o incluso el amor. Es la capacidad de elegir quién quieres ser después de que lo peor posible ya ha pasado. Esa noche, por primera vez en 8 años, dormí sin pesadillas.